Gracias. Muy buenas tardes. Quiero saludar al presidente Pedro Pablo Kuczynski y al primer ministro Fernando Zavala y agradecer a Alfredo Torres y a Julio Luque por esta invitación y esta oportunidad en un momento tan especial de la sociedad peruana de discutir, sobre todo mirando hacia el futuro. Ayer me tocó participar en un encuentro de empresarios en Chile, en que el presidente Kuczynski hizo una exposición muy inspiradora. Y vi a un presidente que tiene claro el puerto de origen, que tiene claro el puerto de destino y que conoce la ruta que lo va a llevar de uno al otro. Y además sentí que tenía la firme voluntad de tomar el timón con mucha fuerza, porque, presidente Kuczynski, el camino hacia el desarrollo no está nunca pavimentado. Está lleno de obstáculos y lleno de trampas. Y hay que evitar el síndrome de Colón, que nunca supo dónde iba, nunca supo dónde llegó y el gobierno pagó todos los gastos. Voy a tratar de aplicar el sano principio de la minifalda, lo suficientemente largo para cubrir lo fundamental y lo suficientemente corto para mantener la atención. El tema de este encuentro es Desafío 2021, la oportunidad es ahora. ¿Por qué 2021? No solo porque es el periodo en que termina el gobierno del presidente Kuczynski, sino que también porque el 2021 Perú va a cumplir 200 años de vida independiente. Hoy día en la mañana recorrí parte de Paracas. Paracas significa tormenta de arena, y lo que Perú requiere es una tormenta de ideas, de innovación, de emprendimiento, de ambición, de ganas. Y por eso, recordando que San Martín desembarcó en Paracas y mirando esos flamencos y dio los colores de lo que es hoy día la bandera del Perú, quisiera iniciar esta presentación recordando que el desarrollo es algo muy reciente en la historia de la humanidad. Ustedes ven que la humanidad vivió en una etapa de subsistencia durante mucho tiempo, hasta la primera revolución industrial, 1760, con la máquina a vapor y la mecanización. Luego vino la segunda revolución industrial, 1850, con el descubrimiento de la electricidad. La tercera revolución industrial, que es la época de las tecnologías digitales y de las telecomunicaciones, que ya está con nosotros hace ya 2 o 3 décadas. Pero hoy día estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que va a ser más profunda y más amplia, y que va a cambiar más nuestras vidas que todas las revoluciones anteriores. Junto con el desarrollo vino el crecimiento de la población, porque antes teníamos una sociedad que era esencialmente de subsistencia y además las pestes y las enfermedades diezmaban a la población. Pero cuando uno ve cómo ha sido la evolución del mundo durante estos últimos años, siglo XX, siglo XXI, vemos que partimos todos de una posición muy equivalente, pero llegamos a puntos muy distintos. Ustedes ven que nuestra América Latina definitivamente se quedó atrás. Y esto no es un designio de Dios, es porque no hemos sabido aprovechar las enormes oportunidades que Dios sembró en nuestro continente. Y cuando vemos cómo ha sido la evolución dentro de América Latina, también vemos resultados muy dispares. Hay países que estaban entre los 5 países más ricos del mundo a comienzos del siglo pasado, más ricos que Francia, que Alemania, como es el caso de Argentina, que perdieron esa posición. Hay otros países que han logrado avanzar con mayor rapidez y vamos a ver después cómo en los últimos años Perú encabeza esta batalla por el desarrollo.
Cuando uno ve América Latina, se da cuenta que América Latina lo ha tenido todo. Aquí hay dos portadas del Economist totalmente contradictorias. Una hablaba del despegue de Brasil y el otro hablaba del aterrizaje del Challenger. Porque América Latina ha sido el continente de las contradicciones, de la esperanza y de las frustraciones. Lo ha tenido todo. Un territorio vasto, recursos naturales generosos. No hemos tenido las guerras que destruyeron Europa el siglo pasado, ni los conflictos religiosos que destruyen hoy día países en el Medio Oriente, incluso en Europa, como fue el caso de Irlanda. No hemos tenido los conflictos tribales que dejaron los ingleses en África. Y sin embargo, después de casi 200 años o más de 200 años de vida independiente, según el país, seguimos siendo un continente subdesarrollado, con casi un tercio de su población viviendo en condiciones de pobreza, y que en el contexto mundial hace noticia cuando hay un terremoto, un golpe de Estado, un fenómeno de la naturaleza, y en el mejor de los casos, cuando Brasil o Argentina ganan un mundial de fútbol. Aquí vemos que América Latina ha tenido décadas muy definidas. La década de los 80 fue la década perdida. La década de los 90 fue una década de recuperación. Logramos igualar el crecimiento del mundo. La primera década de este siglo fue la década de la esperanza. Pero la segunda década ha sido nuevamente una década de frustraciones para América Latina, como lo muestra este gráfico. Dentro de América Latina hay dos modelos. Por una parte están los países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, que crearon esta alianza hace muy poco tiempo atrás, en las alturas del desierto más seco del mundo, en el Observatorio ALMA, y que básicamente se han jugado por ciertos principios básicos: democracias verdaderas, economías de mercado lo más libres, abiertas y competitivas posible, y un compromiso fuerte con la inclusión y la equidad social. Los países del ALBA han apostado justo por lo contrario, y tenemos los países de Mercosur que están en una etapa de transición, porque sin duda Argentina no es lo mismo con Macri que con Kirchner, y Brasil no es lo mismo con Temer que con Rousseff. Y cuando comparamos estos dos modelos, vemos que claramente tienen dos tendencias muy diferenciadas de crecimiento. Ahí tenemos los crecimientos sobre el promedio en azul, bajo el promedio de América Latina en rojo. Y se ve claramente que no es al azar la distribución de los colores rojo y azul. Aquí tenemos dos tendencias en inflación. Nuevamente vemos que no hay una distribución al azar. Son dos modelos que no solamente desde el punto de vista de los principios de la libertad, la democracia, la innovación, el emprendimiento, la importancia de la sociedad civil, sino que también desde el punto de vista de los resultados han generado o han llegado a puertos muy distintos. Viendo un poco lo que es el mundo, aquí hay una foto que muestra lo que era Shenzhen el año 1980 y lo que era Shenzhen el año 2013, para mostrar cómo China y el mundo han cambiado en forma vertiginosa en los últimos años. Vemos aquí que el año 2009, por primera vez, el mundo en desarrollo representó más del 50% del producto en relación al mundo desarrollado. Pero no solamente es el porcentaje en el producto. Si lo vemos desde el punto de vista del aporte al crecimiento, el promedio de la década del 81 al 90, el mundo en desarrollo representaba el 22% del crecimiento. En los últimos 10 años está representando el 60% del crecimiento. Un mundo nuevo, distinto. Y por eso es tan importante tener claro cuál es el polo de desarrollo del futuro, como lo fue el Atlántico o lo fue el Mediterráneo en alguna época, después el Atlántico, hoy día definitivamente se está trasladando al Pacífico. Pero no solamente lo que se ha hecho, sino que también las perspectivas futuras muestran de que esto va a continuar, que el mundo del Asia-Pacífico va a crecer mucho más que Europa, que Norteamérica y por supuesto mucho más que América Latina,
que este año va a tener nuevamente un crecimiento negativo. Cuando vemos otra forma de ver el cambio que el mundo ha experimentado es estos tres superciclos que terminaron. El superciclo de la política expansiva, monetaria y de endeudamiento en Estados Unidos y de bajas tasas de interés, el superciclo del crecimiento de China a 2 dígitos y, por supuesto, el superciclo de los precios de los commodities. Pero no solamente son cambios económicos. El mundo está experimentando un cambio político muy significativo que se puede ilustrar con estas fotos o esta gráfica que muestra un nuevo presidente en Estados Unidos, y yo espero francamente que el presidente Trump sea mucho mejor que el candidato Trump, lo que representan los indignados y estos grupos que han emergido anti-establishment, como el caso de Podemos en España, lo que representó la decisión que tomó Inglaterra o el Imperio Británico de salirse de la Unión Europea a través del Brexit, lo que representan estas fuerzas como ISIS que están o han logrado desestabilizar grandes regiones de nuestro país. Pero además de los cambios que he mencionado, tal vez hay un cambio más profundo y más importante, que es esta nueva sociedad del conocimiento y de la información y esta revolución tecnológica que ya está golpeando nuestras puertas. Hace 3 décadas atrás no existía el fax, no existía la fotocopia, no existían los celulares, no existían los teléfonos inteligentes, no existían las calculadoras, no existían los computadores personales, no existía Internet, no existía Google, no existía Facebook. Fue una revolución inmensa, pero esa revolución ya pasó, es historia. Viene una nueva revolución, mucho más fuerte y mucho más poderosa, que va a cambiar más nuestras vidas que esta revolución que ya cambió las nuestras. Y vamos a hablar de eso en algunos momentos más, porque tenemos que preguntarnos si estamos preparados, o mejor aún, si nos estamos preparando para esa nueva revolución que viene. Vemos también que el mundo que conocimos ha cambiado. Aquí vemos cómo ha ido evolucionando el PIB mundial y cómo se ha movido dentro de ello, ¿cierto?, el PIB de América Latina, lo cual significa que la nueva mediocridad de la cual nos habló la directora ejecutiva del Fondo Monetario, en verdad no aplica al mundo entero. Si el mundo entero ha mantenido su tasa de crecimiento, ha crecido, por supuesto, en esta década menos que lo que crecía en la década anterior, pero no ha tenido el derrumbe que está experimentando América Latina. Y por eso es bueno mirar a Perú desde esta perspectiva internacional. Perú rumbo al desarrollo. Es bueno plantearse que la oportunidad es ahora, porque uno siempre encuentra razones para ir postergando el momento de la verdad en que América Latina y Perú decidan cambiar la historia y dejar de ser un continente o un país en vía de desarrollo y jugar o querer con mucha voluntad y firmeza hacer un cambio que nos permita incorporarnos al mundo desarrollado. Aquí tenemos una gráfica que muestra cómo Perú ha iniciado, especialmente en los últimos 25 años, un proceso muy fuerte de recuperación. Y yo siento hoy día, yo he venido muchas veces a Perú en los últimos tiempos, un nuevo clima, una esperanza, una nueva confianza de los peruanos en su propio país, y veo un presidente que sabe y tiene claro lo que tiene que hacer. Y eso, por supuesto, me llena de optimismo y de alegría, pero también es cierto que cuando uno ve dónde está Perú en el camino, aquí vemos las tasas de crecimiento de los países en los últimos 35 años. Aquí vemos las tasas de crecimiento de los países en los últimos 15 años. Es claro que en los últimos tiempos Perú está encabezando el crecimiento de América Latina y que tiene un potencial gigantesco para poder continuar con esa ruta. Pero cuidado, porque existe lo que se llama la trampa de los países de ingreso medio. ¿Cuántos países que eran pobres en la década de los 60 son desarrollados hoy día? Se cuentan con los dedos de una mano. China o Taiwán, Singapur, Corea, unos pocos más.
ninguno, que eran muy pobres, eran más pobres que América Latina en la década de los 60 y que hoy día nos superan largamente. Ninguno de esos países que ha logrado sortear la trampa de los países de ingreso medio y cruzar ese desierto inhóspito y difícil que separa al mundo desarrollado del mundo del desarrollo es Latinoamérica. Y eso, nuevamente, no le echemos la culpa al empedrado, ni le echemos la culpa al imperialismo, porque con eso solamente estamos ocultando la verdad y postergando las soluciones. Aquí vemos el crecimiento promedio proyectado del PIB para los distintos países de América Latina para el trienio 2016-2018. Y vemos, ¿cierto?, nuevamente que hay situaciones tremendamente dispares entre unos y otros países. El avance de Perú, sin duda que ha sido notable. En materia de pobreza, desde el año 2004 hasta hoy día 9 millones de peruanos superaron su condición de pobreza. Surgió una clase media que antes no existía. En el año 96 apenas el 15% de los peruanos era de clase media, hoy día ya son la mitad de la población. La tasa de crecimiento en estos últimos 15 años ha sido de 5,2%. Y por tanto es cierto que Perú ha avanzado mucho. Pero cuidado, porque los montañistas sabemos muy bien que la segunda parte para escalar a la cumbre, si bien es la más hermosa, también es la más difícil. Y Perú está empezando esa segunda parte. Aquí vemos el ingreso per cápita de América Latina y el ingreso per cápita de Perú. Y vemos que Perú está a mitad de camino. De hecho, está casi justo en la mitad del camino para alcanzar lo que el Banco Mundial determina como el umbral que separa al mundo desarrollado del mundo en desarrollo. Y cuando hablamos de ingreso per cápita o de desarrollo, estamos hablando mucho más que de ingreso per cápita. Un país desarrollado es un país que tiene democracia estable, que tiene Estado de Derecho sólido, que tiene instituciones transparentes y efectivas, que resuelve los problemas de su población en materias básicas como salud, vivienda, educación, que logra además tener una política que juegue o que aporte al desarrollo nacional y que no sea una lucha fratricida entre nosotros mismos como ha caracterizado a tantos países durante tanto tiempo en América Latina. Y aquí están, ¿cierto?, una historia de un explorador, que yo creo que es bueno recordarla. Dos exploradores van a la montaña y se encuentran con un oso que había invernado y por tanto había despertado con mucha hambre y los empieza a perseguir. Y los dos exploradores salen arrancando y el oso era mucho más rápido que ellos y tenía mucha más hambre que ellos, hasta que uno le dice al otro: ayúdame a sacarme la mochila. ¿Y para qué te sacas la mochila? Le dice: con mochila o sin mochila el oso nos va a alcanzar igual. No, si yo no le quiero ganar al oso, yo te quiero ganar a ti. Y digo esto porque hay muchos países que están tratando de lograr y conquistar los mercados que Perú ha conquistado o que Perú pretende conquistar. No está solo Perú en esta batalla. Y por tanto en esto el que pestañea pierde y el que se estanca retrocede, y por tanto esta es una lucha en la cual no hay un minuto que perder. Aquí veo cuántos años requeriría Perú para alcanzar los $25.000, que es ese umbral del Banco Mundial que separa al mundo desarrollado del mundo en desarrollo. A una tasa de crecimiento de 6%, 13 años. A una tasa del 5,2, como fue el promedio de los últimos 15 años, 16 años. A una tasa del 4%, 24 años. Y a una tasa del 2%, que Perú lo ha tenido, ¿cierto?, durante largos periodos de su historia, 72 años. En el primer caso es un proyecto para nuestra generación. En los demás casos ustedes ven que ya no es para los que estamos acá, viendo algunas canas, es para sus hijos e incluso mirando a algunos de ustedes para sus nietos. Y los que son canosos aquí no se molesten, porque yo quiero recordarles que las nieves eternas solamente viven en las más altas cumbres. Pero siguiendo con esto, si ponemos una meta más exigente, ¿cuánto tiempo le tomaría a Perú para alcanzar los niveles de desarrollo que tiene hoy día España? Y vemos que el desafío se hace más difícil porque España tiene un nivel de ingreso per cápita mayor que su umbral. Luego vemos que este es un desafío gigantesco y que el gobierno actual va a poder dar un gran paso, pero no va a poder alcanzar la meta. Se requiere mucho tiempo más.
creciendo a tasas altas para que Perú sea un país desarrollado. Y en ese periodo de tiempo surgen los cantos de sirena, surgen las trampas de los países de ingreso medio, muchas veces países han perdido el rumbo, se sienten ricos sin serlos, quieren vivir como si fueran ricos, ¿cierto?, pero siendo todavía países pobres, se genera una lucha interna por distribuir el producto en lugar de unirse para crear más riqueza, y esa ha sido la historia de muchos países que se han quedado atrapados en esta trampa. Yo quiero mostrarles a usted a Perú rápidamente en un contexto de comparación internacional con otros países de América Latina en distintas facetas o distintos aspectos de la vida de la sociedad peruana. Acá está una comparación de mejores países para nacer, de esperanza de vida al nacer, están las fuentes, de índice de democracia, índice de libertad, índice de Estado de Derecho, solidez institucional, percepción de corrupción, libertad económica, población bajo la línea de pobreza, población bajo la línea de indigencia. Ustedes ven que todavía queda un largo camino, incluso en el contexto de América Latina, para que Perú salga de la medianía de la tabla y alcance los lugares de privilegio. Porque el camino al desarrollo es difícil y es largo. Es como el matrimonio, difícil y largo. Pero yo quiero decir que el matrimonio es como la democracia. Tiene muchos problemas, yo tengo 43 años de experiencia, así que sé de lo que estoy hablando. Pero nadie ha inventado nada mejor. Pero es un camino que requiere una fuerza, una perseverancia, una visión y una proyección y una unidad nacional, porque de lo contrario no lo alcanzamos, como ha sido la historia y la experiencia triste de América Latina. Por esa razón, yo quisiera plantear que dentro de los nuevos desafíos que tiene que enfrentar Perú son muchos. Muchos de ellos están muy bien identificados en el programa de gobierno del presidente Kuczynski y se lo he escuchado a sus ministros. Primero que todo, un proyecto de unidad nacional. Este no es un proyecto de un gobierno. Esto es un proyecto de un país. Y tiene que haber un compromiso. Nada motiva tanto a un pueblo como un proyecto país grande, pero factible, en que todos sepan que tienen un lugar para aportar, pero también todos sepan que tienen un lugar para beneficiarse de los logros. Obviamente que la agenda pro crecimiento, empleo, inversión y especialmente infraestructura, innovación, emprendimiento, es una agenda que tiene que seguir siendo prioritaria y por mucho tiempo más. Se van a requerir muchos gobiernos que hagan las cosas bien para que Perú sea un país desarrollado en el sentido amplio de la palabra. Sin duda que hay que tener también un equilibrio entre la agenda de crecimiento y la agenda social. Yo recuerdo la historia que ejemplifica lo que ocurre cuando los países se van a los extremos. Están aquellos que quieren distribuirlo todo rápidamente, con mucha impaciencia, y hay que recordar la historia de la gallina de los huevos de oro. Querían distribuir tan rápido que abrieron el vientre a la gallina, distribuyeron los huevos, una gran fiesta, pero al día siguiente no había gallina, no había huevo, no había nada. El otro ejemplo son aquellos que solo quieren crecer y se olvidan de la distribución. Recuerdo el ejemplo de un empresario español de transporte que tenía un carretón y un burro y que quería crecer, y para comprar el segundo carretón dejó de darle comer al burro, y un día llega a la plaza, ¿cierto?, lamentándose de su mala suerte e infortunio, que justo cuando el burro estaba aprendiendo a trabajar sin comer, se le murió de hambre. Y eso también pasa. La agenda social y la agenda pro crecimiento no son contradictorias, se complementan, se requieren mutuamente. Cuando uno pierde ese equilibrio, los países se descarrilan, en un sentido u en otro. Hay también una nueva clase media que está surgiendo con mucha fuerza y que también en Chile ha surgido con una fuerza impresionante y que tiene una actitud y un comportamiento muy distinto de lo que eran las clases populares en el pasado. Está mucho mejor informada, está mucho más empoderada, es mucho más exigente
es mucho más impaciente, a veces está demasiado consciente de sus derechos y no tanto de sus deberes, y además ya no basta con cantidad, también está exigiendo calidad en los servicios públicos y en muchos aspectos de su vida. Es mucho más intolerante frente a la corrupción y frente a los abusos, y hay que saber entenderla y leerla muy bien para saber conducir un país que hoy día es un país de clase media, mayoritariamente, como es el caso de Perú. Sin duda que hay en Perú algunas situaciones anómalas, como la informalidad, que el 74% del trabajo en este país sea informal, en el fondo es una muestra de un fracaso del Estado peruano. Por alguna razón son informales. Yo leí, ¿cierto?, hace mucho tiempo atrás el famoso libro El otro sendero, que explicaba por qué cuando el Estado abusa la gente, ¿cierto?, vota, alejándose del Estado. Y por tanto el simplificar, y se habló mucho aquí, el hacer, ¿cierto?, más simple la vida formal es una tarea en que el Estado tiene que hacer una parte muy importante y, por supuesto, también los informales, al entrar a una economía más formal como la que los peruanos quieren tener. La calidad de la democracia, del Estado, de las instituciones, la lucha contra la corrupción, la lucha por mayor transparencia, ya hemos escuchado mucho, así que no me quiero extender sobre ello. Pero sí creo decir algo, que el mejor instrumento contra la corrupción yo creo que es la transparencia. La gente no se comporta igual cuando está en una pieza oscura que cuando está bajo la luz del sol o en la plaza de armas. Después de todo, no hay mejor policía que el alumbrado público, ni hay mejor desinfectante que la luz solar. Y por eso toda esta lucha contra la burocracia que hablábamos recién, a nosotros, ¿cierto?, en Chile hay que fijar metas muy exigentes y muy ambiciosas para tensionar el sistema, porque la burocracia se da vida a sí misma, se autoalimenta, se retroalimenta. La burocracia desafía la ley de la inmortalidad. Cuando surge una necesidad se crea una institución. Cuando desaparece la necesidad, no desaparece la institución. Al revés, muchas veces se crean otras. Y cuando uno ve el mapa, el organigrama del Estado en América Latina, parece una verdadera telaraña incomprensible. A veces dan ganas de hacer lo que se llama presupuesto cero, preguntarse cómo sería el Estado si yo pudiera partir de cero en el siglo XXI, en esta sociedad del conocimiento y la información. No para hacerlo al día siguiente porque es imposible, pero para saber hacia dónde queremos movernos. Porque muchas veces lo que hacemos es alejarnos cada vez más de ese Estado moderno que es lo que los países requieren. Y por lo tanto, por ejemplo, en Chile fijamos una regla: no pedirle a un ciudadano un papel que emite el propio Estado. En lugar de que el ciudadano tenga que ir de institución a institución, de oficina en oficina, de burócrata en burócrata, perdiendo tiempo, que el back office del Estado sea capaz de proveer esa información, lo cual requiere un esfuerzo enorme, que hoy día la tecnología ha avanzado tanto y se ha hecho tan económica que es posible lo que antes era imposible, de hacer que los sistemas operativos de las distintas instituciones del Estado tengan una capacidad de dialogar entre ellos y entregarse. Si le voy a pedir un certificado de nacimiento, pero si el que emite el certificado de nacimiento es el mismo que me lo está pidiendo. Y por tanto esa regla, y también empoderar a la ciudadanía, de no sumisamente dejarse abusar por la burocracia. Y cuando sabía esa regla, decía, no, pues si usted este papel lo emite usted, no me lo puede pedir. El tener una ventanilla única, para que la persona no tenga que andar golpeando miles de ventanillas, que se coordine el Estado por dentro y que no obligue a la persona a tratar de entender este monstruo de 1000 cabezas que muchas veces es el Estado en América Latina. Octavio Paz, gran pensador, premio Nobel mexicano, cuando hablaba del Estado hablaba de logro filantrópico. Filantrópico porque se supone que ayuda a la gente. Ogro porque para la inmensa mayoría de los ciudadanos de América Latina el Estado es un ente ajeno, distante, hostil, ingrato, con una cara inhumana. ¿Cómo poder cambiar ese rostro? Acercando el Estado a la gente, transformando el Estado en un Estado al servicio de la gente y no que se sirva de la gente. Y se habló mucho y hay muchas ideas en esta materia, así que no quiero profundizar sobre ello. Pero yo quisiera decir, también está la ley de silencio administrativo. Uno dice, bueno, hay un plazo
y si el plazo se cumple y la autoridad no ha respondido, el permiso que solicitó el ciudadano o la empresa se da por autorizado. El problema de eso es que a veces se le pone un costo a toda la sociedad por la falla de un funcionario, cuando se aprueba algo, por ejemplo, que produce un tremendo daño medioambiental sin que se debió haber aprobado. Luego ahí hay dos caminos: o se da por aprobado o se sanciona al funcionario que no cumplió con el plazo que la propia ley establece. Porque además de esta diferencia, ¿cierto?, entre las muchas leyes que no se cumplen o pocas leyes que sí se cumplen, muchas veces, ¿cierto?, la ley se presume conocida. ¿Cómo puede conocer un ciudadano promedio de Perú cuando existen 600.000 normas, como nos decía, ¿cierto?, la señora Zavala hace un momento atrás? Yo creo que los propios funcionarios las conocen. Y en este mundo incierto es el reino de la arbitrariedad, porque depende del criterio arbitrario de un funcionario, que además es el germen de la corrupción, porque él sabe que tiene un poder arbitrario para decir sí o no. Y las dos respuestas son correctas. Y en consecuencia entramos por un camino muy peligroso. Por esa razón, los ciudadanos tienen derecho a saber no solo qué hacen las autoridades que ellos eligen con sus votos, también tienen derecho a saber en qué se gastan los recursos que ellos financian con sus impuestos. Y por esa razón es muy importante tener conciencia de eso. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo era senador que siempre estos fondos de desarrollo de la pequeña minería, de desarrollo de la artesanía, le preguntaba a la persona que lo administraba, después que nos contaba maravilla, que para qué lo que es el fondo, para promover a los pequeños empresarios, para promover a los artesanos. Y al final yo le pregunté: a ver, dígame una cosa, ¿qué porcentaje del fondo se lo gasta usted en la administración del fondo? Pregunta que el funcionario nunca se había hecho. Y muchas veces se gasta el 70% en la administración del fondo y solo un 30% llega al destino final. Entonces, todos esos test y medición, decía, ¿cierto? Lo que no se puede medir es difícil de poder mejorar. Entonces, todos estos indicadores, felicito la iniciativa de CADE Mide, porque va a permitir, ¿cierto?, cuando uno mide, permite que la gente sepa y la gente se esfuerce. Es como, imagínense un curso en que no hay notas. Yo recuerdo un profesor que era socialista, un curso que era muy socialista, le dijo al profesor que era injusto que algunos tuvieran notas altas y otros notas bajas, porque el de nota alta venía de una familia que había tenido mejores, ¿cierto?, oportunidades, y el de nota baja era muy, ¿cierto?, vulnerable. Entonces digo, ya no vamos a poner notas, vamos a hacer la nota todos promedio, y la nota promedio del curso se la vamos a poner a todos los alumnos. ¿Qué pasó al día siguiente? Pues las notas se derrumbaron. Los que estudiaban no estudiaron nunca más, y los que nunca habían estudiado decidieron nunca más en su vida estudiar. Porque eso es, en el fondo, cuando uno entra con esta regla. Por eso, a mí, de verdad, este clima de optimismo que veo en Perú, este gobierno que ha entrado, ¿cierto?, no a hacer más de lo mismo, sino que realmente quiere cambiar las cosas, me llena de entusiasmo. Pero, y sin pretender ser el abogado del diablo, yo quisiera recordarle algunas cosas. Esto es lo que está pasando con la inversión privada. ¿Por qué? Optimismo en las palabras, pero no optimismo en las decisiones. Esto es lo que está pasando con la demanda interna. ¿Por qué los inversionistas peruanos, ¿cierto?, llevan ya 3 años de tasa de crecimiento negativa en la inversión, y los consumidores están también reduciendo sus niveles de consumo? Son reflejos de que hay una disociación entre las perspectivas y la realidad. Y las dos cosas son importantes. Yo recuerdo que una vez en Nueva York el presidente Revlon estaba inaugurando una tienda en Manhattan de perfumes, ¿cierto? Y al mismo tiempo, al otro lado del río, en New Jersey, al otro lado del río Hudson, había una tremenda huelga muy violenta en la planta que producía esos productos. Y le preguntaron, ¿cómo es la contradicción? Ninguna, dijo. En nuestras plantas, ¿cierto?, producimos cosméticos, en nuestras tiendas vendemos esperanzas, ilusiones de belleza, de juventud. Bueno, es cierto que en la vida hay realidades y hay percepciones. Y yo digo esto con mucha tranquilidad porque el actual gobierno apenas lleva 4 meses. Y por lo tanto, ¿cierto?, cuando me toca a mí aconsejar a un presidente nuevo, le digo, haga todo lo máximo que pueda hacer, lo más rápido posible, porque en 4 meses más todo va a ser culpa suya. Veo también lo que está pasando con el empleo formal.
El empleo formal no está creciendo. Tremendo desafío para el gobierno de mi amigo don Pedro Pablo Kuczynski. Pero veo que tiene las ganas y la fuerza para hacerlo. Veo el balance fiscal preocupante, porque la deuda pública está creciendo muy rápido, y veo además, ¿cierto?, que para cumplir con esta meta de superávit primario hay que hacer un ajuste fiscal muy importante que ya se está haciendo en el último trimestre de este año y que va a tener que seguir el año siguiente. Por eso quisiera, mirando al futuro, tradicionalmente se pensaba que los pilares del desarrollo, los fundamentos del desarrollo antiguo, los pilares antiguos, eran una democracia estable, una economía de mercado y equilibrio macroeconómico. Siguen siendo necesarios, pero son absolutamente insuficientes. Vean aquí cómo ha evolucionado el PIB per cápita como porcentaje del PIB de Estados Unidos. Algunos países, ustedes ven, tenían un PIB mayor que el de Estados Unidos hace algún tiempo atrás. Hoy día, ¿cierto?, la mayoría va retrocediendo, algunos van avanzando, y dentro de ellos, si tomamos los últimos 15 años, Perú sin duda lleva el liderazgo. ¿Qué tienen en común los países que alcanzaron el desarrollo? Estabilidad política, educación de calidad, un proyecto común, una tasa de inversión que superaba el tercio del producto y sociedades muy inclusivas, no con los niveles de diferencia que tenemos en América Latina. ¿Cuáles son los nuevos pilares que tenemos que construir o fortalecer para ser protagonistas o poder pararnos de nuestros dos pies en la nueva sociedad del conocimiento y la información que viene? Hay que hacer una revolución copernicana en capital humano. Si ustedes ven las comparaciones internacionales, la prueba TIMSS, la prueba PISA, América Latina, ¿cierto?, está muy mal. Así que aquí no basta con estar bien en el contexto de América Latina. Y cuidado cuando Perú entre a la OECD, porque ahí, ¿cierto?, el país entero se empieza a comparar, no con América Latina, como nos pasó en Chile, sino que todos se comparan con la OECD sin reconocer que la OECD en promedio tiene un ingreso per cápita que nos duplica a los nuestros. Se requiere una revolución en el capital humano porque esa va a ser la llave maestra de esta sociedad del conocimiento y la información. Si la mala educación era pobreza en el pasado, en el futuro va a ser miseria. Se requiere un proyecto de inclusión social, que todos se sientan parte del mismo proyecto. Unos podrán ir en los vagones de adelante y otros en los vagones de atrás, pero que todos sientan que avanzan en el mismo tren y en la misma dirección. Se requiere un enorme esfuerzo para recuperar la inversión, porque junto con la inversión viene la innovación y el emprendimiento, que son los verdaderos recursos inagotables, y desatar la fuerza de la libertad, la creatividad, la imaginación, la capacidad de innovar, la capacidad de emprender, y no asfixiarla, como muchas veces lo hace el Estado, con el exceso de regulaciones, con exceso de burocracia, o la cultura de los países. Por eso en Chile nadie se llama empresario, todos se llaman emprendedores. ¿Y qué es lo que es un empresario? Un emprendedor al cual le fue bien. Hay que hacer un esfuerzo enorme, ¿cierto?, sin duda, en muchos frentes. Yo les contaba aquí, por ejemplo, en capital humano. Esta es la ubicación de Perú en las pruebas internacionales. Por ejemplo, ahí lo tienen ustedes, ¿cierto?, el primer país, ¿cierto?, número 1, Shanghái, ahí está Perú, con el puntaje. Vemos también un ranking, ¿cierto?, de la prueba TIMSS, el otro un ranking de la prueba PISA. Estamos, ¿cierto?, muy atrasados en este frente. Y cuidado con los grupos de presión, porque al menos mi experiencia ha sido, y en muchas partes del mundo, que lo más difícil para reformar la educación son los gremios de la educación, igual como lo más difícil para modernizar la salud son los gremios de la salud. Ahora, nunca olvidar que todavía 7 millones de peruanos viven en condiciones de pobreza. Por eso el tema de la inclusión social como un segundo pilar, además el de capital humano, es esencial. En materia de inversión, innovación y emprendimiento, aquí están los rankings. ¿Y dónde está Perú? Entre 140 países que se mide el ranking de innovación para la competitividad, Perú está en el lugar 116. De 189 países que se mide el ranking Doing Business, Perú está en el lugar 50, y de 189 países que mide el ranking Starting Business, Perú está en el lugar 97. O sea, queda mucho por hacer. Ahora bien, en materia de ciencia y tecnología, yo les hablaba de la revolución que viene. La web 1.0 unió computadores con computadores, la web 2.0 computadores con personas, la web 3.0, que es la que está llegando, está uniendo computadores con personas y con cosas dentro de un marco de inteligencia artificial, que va a estar todo en la nube, la información, los software,
y por tanto vamos a poder acceder a esta nueva red inteligente que va a unir computadores con cosas y con personas. Ahí está el Internet de las cosas. Son tanto más económicos, más pequeños, más poderosos los dispositivos que van a estar insertos en todas partes y van a estar transmitiendo en tiempo real información a un sistema inteligente, igual como lo hace el cuerpo humano. ¿Alguno de ustedes está en este momento preocupado de producir insulina? ¿O de que palpite su corazón? No, el sistema funciona de forma inteligente, solamente algunas decisiones pasan al consciente para que las tomen ustedes. Lo mismo va a pasar con la sociedad inteligente del futuro. Lo que pasa con la robótica, el 50% de los trabajos, acaba de salir un informe muy interesante de la Universidad de Harvard y otro había salido del Boston Consulting Group y otro de McKinsey, que cuenta cuándo y cómo nos van a llegar estas revoluciones y cómo nos van a impactar. La mitad de los trabajos que hoy día existen no van a existir en 20 años más. Y se van a crear otros. Pero ¿de qué lado queremos estar? ¿Donde se crean o donde se destruyen los trabajos? Eso es una decisión que tenemos que tomar hoy día. Las ciudades inteligentes, las impresoras 3D y 4D que van a quebrar la lógica de la sociedad industrial, de la fábrica que producía productos masivos y uniformes, y cada uno va a diseñar su producto y lo va a poder producir a la vuelta de la esquina o en su propio hogar con estas impresoras 3D o 4D. Los nuevos materiales autorregenerables, la revolución que viene en educación, cuando los jóvenes puedan acceder a los mejores profesores del mundo en el idioma que quieran, todas las veces que quieran a través de Internet, y van a ir a su colegio o universidades a compartir con sus compañeros, a consultar dudas con sus maestros. La revolución que viene en salud, cuando tengamos dispositivos en nuestros cuerpos que van a estar transmitiendo en tiempo real nuestros signos vitales a un centro de diagnóstico que va a tener toda la información para prevenir las enfermedades, porque hoy día, al menos en Chile, el 60% del gasto en salud son enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, como el colesterol, como la hipertensión, que los vamos a poder prevenir, incluso más. La nanobiotecnología va a permitir operar o modificar las fallas de los genes antes siquiera que ningún síntoma de la enfermedad haya aparecido. Lo que viene en materia de revoluciones significa una revolución igual que la sociedad de conocimiento, muy generosa con los países que la quieran tomar y abrazar, muy cruel con los países que la quieran dejar pasar o darle la espalda. Y por eso hay que preguntarse si Perú está preparado para esta revolución que viene. Se está preparando para esta revolución que viene. Está esto en las prioridades, ¿cierto?, de la sociedad peruana y no solamente del gobierno peruano. Porque esta revolución va a venir con o sin nuestro conocimiento y con o sin nuestra voluntad. Quisiera también mencionar muy brevemente que sin duda el tema de la globalización y la apertura y la integración, yo escuché muy claro, ¿cierto?, la voluntad del presidente Kuczynski de integrarse, de abrir, ¿cierto?, lo más posible. La iniciativa de la Alianza del Pacífico, a mi juicio, ha sido un gran éxito y en eso los 4 países hemos avanzado más rápido en 3 o 4 años de lo que otros intentos de libre comercio han avanzado en décadas. Pero también la calidad de la democracia, el Estado de Derecho. Y por eso yo quisiera terminar mostrando un video, ¿cierto?, que muestra para que Perú, y lo mismo válido para América Latina, logre quebrar esta historia y escribir las mejores páginas en lo que está por delante, va a tener que saltar tan alto como Elena Isinbayeva, va a tener que correr tan rápido como Usain Bolt y va a tener que tener la perseverancia y la resiliencia de Mo Farah. Esa es la final de los 5.000 metros en la última Olimpiada. Farah se cayó y todos los comentaristas dijeron ahí se perdía el sueño de ganar las 2 medallas olímpicas, 10.000 y 5.000 metros. ¿Qué hizo Mo Farah? Se paró y ganó la medalla olímpica de los 5.000 metros.
Y por eso termino recordando una anécdota que a mí siempre me llamó la atención, que tiene que ver con un hijo de Santa Mónica, San Agustín. San Agustín era un hombre muy licencioso, por eso le decía a Dios, dame el don de la castidad, y inmediatamente agregaba, pero no todavía. A él le preguntaron qué había que hacer para que los tiempos fueran mejores, y él dijo, los tiempos son como los hacen los hombres, seamos mejores y los tiempos serán mejores. Y por eso se va a requerir un enorme esfuerzo de todos los peruanos para que Perú sea, más temprano que tarde, un país libre, un país justo y un país próspero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Quisiera preguntarle un poco sobre los problemas que nos hermanan, sobre los problemas que compartimos, peruanos y chilenos. Usted ha destacado el hecho de que las clases medias, tanto en el Perú como en Chile, han crecido, se han incrementado. Ha dicho que esas clases medias tienen, por supuesto, una gran conciencia de sus derechos, no siempre de sus deberes, pero eso también es una construcción ciudadana y cívica. Ha dicho que no basta estar bien al nivel de América Latina, sino que hay que estar bien a nivel del mundo. Uno de los temas que, sobre todo, Chile ha venido viviendo y que en el Perú también se debate, por supuesto, con intensidad, usted lo habrá visto esta mañana, es el tema de la educación. El sistema educativo chileno ha sido siempre visto como, digamos, el que mejor estándar tenía en América Latina y los demás países lo hemos visto hasta con envidia. Ahora está en un profundo debate. Desde todos los sectores políticos se debate el sistema educativo chileno. Hay sectores que se quejan porque lo acusan de segregar, ¿no es cierto?, de segregar por niveles económicos a los niños y a los jóvenes. Hay otros sectores que exigen calidad, mejores competencias educativas. Y está el tema que usted, digamos, tuvo que enfrentar de la exigencia por la gratuidad absoluta. Bien, ¿cómo abordar estos problemas cuando lo que uno quiere es, como país, por supuesto, usted quiere ser presidente nuevamente, es muy probable que gane, está favorito en las encuestas? ¿Cómo abordar un tema como este con la experiencia que ya tuvo en el gobierno que vivió? Yo creo que toda sociedad deberá siempre buscar promover y compatibilizar tres valores o principios fundamentales. Uno es la libertad, el otro es la justicia y el tercero es la eficiencia. Y quiero aplicarlo al sistema educacional. Libertad, ojalá los ciudadanos sean lo más libres posibles, que sean los arquitectos de sus propias vidas, que puedan tomar la mayor cantidad de decisiones que los van a afectar a ellos mismos para que puedan buscar, de acuerdo a su inteligencia y su criterio, su realización personal, desarrollar sus talentos, intentar ser felices. Y en la educación nosotros siempre quisimos buscar esos tres valores. Y por eso en Chile se ha debilitado, pero quisiéramos tener un sistema educacional en que hayan escuelas públicas y escuelas privadas. Ojalá con las reglas del juego más similares para que puedan competir en igualdad de condiciones. Que los alumnos o los padres puedan elegir si su hijo va a una escuela pública o a una escuela privada. Y para eso que tengan la mejor información posible. Por eso durante nuestro gobierno yo personalmente enviaba una carta a todos los padres y apoderados contándoles cuál había sido el resultado de la prueba CIMSE, que es una prueba de calidad nacional que se toma a distintos niveles de la educación escolar, del colegio donde está su hijo y de todos los colegios que están en su área de influencia. Y por supuesto, con eso logramos libertad, pero también se requiere justicia y por eso el Estado subvenciona a los alumnos y no les roba su derecho a elegir
por el hecho de estar recibiendo una subvención del Estado. El alumno escoge y se escoge una escuela pública, la subvención va a la escuela pública, se escoge una escuela privada, la subvención va a la escuela privada e incluso la subvención no es igual para todos. Es mayor mientras mayor sea el grado de vulnerabilidad de la familia del alumno, porque tiene más dificultades y porque es más costoso elegir educar a un alumno que viene de un hogar vulnerable que un alumno que viene de un hogar, ¿cierto?, privilegiado. Ese era el modelo que teníamos en Chile. Y por tanto, cuando discutíamos si debe crecer la educación pública o la educación privada, yo les decía a los parlamentarios, mire, no es una decisión de ustedes ni mía. Le corresponde a cada padre, a cada familia tomar esa decisión. Y las madres eligen mucho mejor, y los padres también, pero mi experiencia fue que más las madres, mucho mejor que un funcionario público. La madre, cuando uno le preguntaba a la madre más humilde por qué haya puesto su hijo en tal colegio, me sorprendía. Sabía el resultado de la calidad de la educación de esa escuela, sabía cuántos días habían estado en huelga los alumnos y cuántos días en huelga los profesores, y cuántos paros y cuántas tomas habían habido. Y como lo que más quiere una madre es que su hijo tenga una vida mejor y sabe que la educación es el pasaporte, ese es el modelo. Ahora, por supuesto que la educación es un tema público, nos interesa a todos, pero lo público no es lo mismo que lo estatal. Y esa es una tremenda confusión. Público nos interesa a todos, lo estatal le interesa al Estado. Y por tanto, no porque es un tema público que nos interesa a todos como sociedad, tenemos que otorgarle al Estado el derecho a monopolizar o hegemonizar la prestación de servicios educativos. Y esa es la gran discusión que tenemos en Chile hoy día. Yo creo mucho más en una sociedad docente que en un Estado docente. Creo que el Estado tiene la obligación de financiar a aquellos alumnos vulnerables que no pueden pagarse su educación, pero no tiene derecho, por el hecho de estar subsidiándolos, a quitarles su libertad de elección, porque con eso les está restringiendo su libertad, su dignidad. Y además, nadie decide mejor que el que siente y sufre el problema y se va a beneficiar de la solución. Ese es el modelo que nosotros, ¿cierto?, empujamos en nuestro país. Nos topamos naturalmente en la marcha del año 2011 de los estudiantes, liderados por una mujer muy buena moza, que la belleza en esto nos perjudicó, que decía, ¿cierto?, que la educación tenía que ser pública, gratuita, y nosotros decimos, ¿por qué pública? Porque pública significaba estatal. Educación para todos, sí. Educación de calidad, sí. Educación estatal para todos, no. Educación gratuita para todos, tampoco, porque el país no es capaz. Y la promesa que hizo la presidenta Bachelet de educación gratuita es incumplible. Y ella se dio cuenta, por eso que ese es el modelo que yo creo que hay que defender, porque a mi juicio es el que mejor compatibiliza la libertad, la justicia y la eficiencia con que opera un país, una sociedad o un sistema como el sistema educacional. Otro tema que ha concitado conflictividad social en su país y podría ocasionar lo mismo en el Perú es el tema de las AFPs. La cuna de las AFPs ha sido Chile. En los últimos años hemos visto movilizaciones intensas de gente que pide volver al sistema de pensiones administrado por el Estado. ¿Qué ha fallado? Bueno, en esto hay que reconocer los problemas, pero no hay que caer en la tentación del populismo, la solución fácil. Algunos dicen sistema de reparto. Bueno, en Chile cuando existía el sistema de reparto habían 7 trabajadores por cada persona jubilada. Hoy día estamos en 4-1 y muy pronto vamos a estar en 2-1 porque Chile está envejeciendo, porque la expectativa de vida ha crecido brutalmente. Pasamos de 70 a 82 años de expectativa de vida al nacer, en muy poco tiempo. Y porque la natalidad ha caído brutalmente. En la década de los 60 cada mujer en Chile tenía 5,6 hijos en promedio, hoy día tiene 1,8. Y por lo tanto el sistema de reparto, ¿qué es lo que es? Un sistema arbitrario que va derecho a la quiebra por el cambio demográfico y que privilegia a los que tienen el poder, porque se establecen para ellos mismos regímenes especiales, como ha ocurrido con todos los sistemas de reparto. ¿Cuál fue la gran revolución? Que no es el sistema de AFP, es el sistema de capitalización individual. En Chile tenemos un sistema que tiene 3 componentes. Ahorro obligatorio. ¿Por qué ahorro obligatorio? Porque uno piensa que la gente no es previsora y por tanto se equivoca y descuida lo que va a ocurrir en mucho tiempo más porque lo ve muy distante. Y porque hay una tremenda externalidad en que una sociedad vea que sus ancianos se mueren en las calles. Entonces el gobierno, buscando el bien común, establece un
ahorro obligatorio. Pero eso no es todo el sistema. También hay un ahorro voluntario. Las personas pueden concurrir con un ahorro adicional y tienen incentivos tributarios cuando lo hacen. Pero también hay un pilar solidario que es responsabilidad del Estado, que el Estado le complementa la pensión a todos aquellos que después de una vida de trabajo no lograron ahorrar lo suficiente para una pensión mínima digna. Y no solamente le complementa la pensión mínima, sino que hasta un cierto nivel agrega los recursos que ahorró la persona para complementar su pensión aún cuando esté por encima de la mínima. Entonces es un sistema que tiene mixto. Hay ahorro privado, pero también hay un pilar solidario del Estado. Hoy día el sistema de pensiones en Chile no está dando las pensiones que los chilenos quieren. Y tampoco lo que se esperaba que iban a dar. Se pensaba que el sistema de pensiones, como estuvo calculado en los años 80, iba a terminar con que la pensión iba a ser 70% del sueldo promedio de los últimos 10 años y está haciendo menos que eso. ¿Por qué? En primer lugar, porque hubo un aumento en la expectativa de vida que nadie imaginó. Por ejemplo, en Chile las mujeres cotizan en promedio 15 años y tienen un periodo esperado de jubilación de 25 años. ¿Cómo con el 10% de la cotización durante 15 años van a financiar su pensión completa durante 25 años? El aumento en la expectativa de vida es un factor. El segundo, los salarios crecieron muy rápido en Chile, y como la gente cotiza a lo largo de toda su vida, cotiza durante mucho tiempo sobre salarios muy bajos y al final se olvidó de eso y quiere que la pensión la compara con el salario del último mes. Entonces hay que modificar el sistema y volver a un sistema de reparto, que es lo que están diciendo en Chile, ¿cierto? Algunos que yo creo que lo hacen sin responsabilidad y con mucho populismo. Yo creo que sería un tremendo error. Lo que hay que hacer es mejorar los parámetros del sistema. La propuesta nuestra es aumentar la cotización de los empleadores para complementar el ahorro de los trabajadores en 3 o 4 puntos, pasar del 10 al 13 o al 14. Eso significa en el largo plazo un aumento del 30 a 40% de las pensiones. Pero como hay problemas de gente que está a medio camino, postergar o incentivar la postergación de la edad de jubilación. En Chile los hombres se jubilan a los 65, las mujeres a los 60. No es lo mismo esa edad de jubilación cuando la expectativa de vida ha crecido y va a seguir creciendo en la forma que está creciendo. Se alarga la vida, se alarga todo. Se alarga probablemente el periodo de educación, se alarga el periodo de trabajo y también se alarga la etapa de jubilación. Y por tanto pretender sumarle 10 años más de pensiones sin hacer ajuste al sistema es imposible. Y por supuesto, también el Estado tiene que hacer un aporte mayor a este pilar solidario. En Chile el Estado está aportando 0,7% del producto, nuestra propuesta es que lo lleve a 1,2%, con lo cual podría aumentar su aporte para la pensión básica, aquellos que no logran esa pensión básica, y su aporte para complementar las pensiones bajas, aun cuando estén por debajo de la mínima. Esa es la reforma que va a permitir mejorar las pensiones. Lo que los chilenos quieren es que mejoren las pensiones. Lo que pasa es que algunos se aprovechan de esa demanda tan natural para querer, ¿cierto?, introducir el estatismo en todas las actividades y por tanto quieren que el Estado monopolice el sistema de pensiones. Nuevamente, las pensiones es un tema público, pero eso no significa que el Estado pueda hegemonizar la administración de las pensiones, sobre todo que cuando lo ha hecho en el mundo entero ha terminado, ¿cierto?, en fracasos y quiebras estrepitosas. Esa es la discusión que tenemos en Chile respecto al sistema de pensiones. Nuevamente, la manera de compatibilizar libertad, que cada uno, ¿cierto?, pueda elegir qué institución va a administrar sus fondos provisionales. Incluso en Chile tenemos muchos fondos, uno puede elegir un fondo más riesgoso, menos riesgoso, con más acciones, con menos acciones. Que haya eficacia y por tanto compita las instituciones por quien administra mejor y da más rentabilidad. Y que haya también, ¿cierto?, justicia y por tanto el Estado, a aquellos que no lograron ahorrar durante su vida, les garantiza una pensión básica y además les complementa la pensión a aquellos que están con pensiones por encima de esa mínima, pero que es insuficiente. Eso es lo que ocurre hoy día en Chile. Y por tanto yo creo que esa es la reforma que hace que hacer el sistema de pensiones, pero cada vez que hay un problema, la primera solución que surge es estaticemos todo. Yo sé que el sector privado y el mercado tiene fallas, pero el sector público también tiene fallas. Si el Estado fuera una cosa perfecta, dirigida por Dios, yo sería el primer socialista de Chile. Pero como lo conozco, cada día creo más en la libertad. Muchas gracias. Ha dicho durante su exposición que usted espera que el presidente Trump sea mejor que el candidato Trump. Pero lo que es evidente es que al electo presidente Trump
no le gustan los acuerdos de libre comercio. De hecho, ha anunciado que el TPP, por lo menos de parte de los Estados Unidos, no prosperará. Quiero apelar a su audacia, presidente Piñera. ¿Qué oportunidad le ve usted a la Alianza del Pacífico, partiendo del hecho de que la posición del gobierno de Trump no interviene, porque en la Alianza del Pacífico no están los Estados Unidos? ¿Cómo podemos sacarle una ventaja a esta situación que parece adversa y atemoriza a tantos? Bueno, yo francamente espero que el presidente Trump sea mucho mejor que el candidato Trump. Él muchas veces dice que dice lo que piensa. Yo siento que a veces no piensa lo que dice. Y esas son las dos cosas que uno espera de un presidente, que piense lo que diga y que diga lo que piensa. ¿Por qué? Bueno, en muchos casos, no quiero que entre en detalle, pero yo espero que sea más respetuoso, ¿cierto?, con las mujeres, más respetuoso con las minorías, más respetuoso con los latinoamericanos, más respetuoso con los mexicanos, en fin. Pero más allá de esa parte, yo creo que esta visión proteccionista de Trump es un tremendo error. Lo que pasa es que cuando hay libre comercio, los males son muy notorios. La fábrica que cerró y perdió 100 trabajadores quedaron sin trabajo. Y los bienes se dispersan entre muchos, porque nadie está preocupado de cuántas empresas americanas van a tener que cerrar porque se les cierran los mercados de los países a los cuales Estados Unidos exporta, porque Estados Unidos les está cerrando sus mercados a esos mismos países. Esas, ¿cierto?, no marchan, no protestan. Lo mismo, ¿cierto?, cuánto aumentaría el costo de muchos bienes. Y por lo tanto yo creo que el proteccionismo es un camino equivocado. Yo les puedo contar que mientras yo fui presidente, el presidente Obama me llamó varias veces para presionar e impulsar el TPP. Ahora, obviamente que Estados Unidos defendía con mucho celo los temas que a ellos más les interesan. Ellos saben que su ventaja comparativa no está en producir ciertos teléfonos baratos, está en innovación, en tecnología, en medicamentos, y quería entonces que los derechos de propiedad intelectual estuvieran fortalecidos y por una etapa muy larga. Y esa fue una dura negociación. Pero evidentemente que si Estados Unidos se sale del TPP le da un golpe muy duro, porque Estados Unidos es... ¿El 85%? No, el 85% no. O sea, que todos los demás representamos el 15%. No. Menos que eso. ¿Menos? Recuerde que está Japón, ¿cierto?, que está Australia, que está Nueva Zelanda, que está Chile, que está Brunei, que está Perú, que está México. Pero sí creo yo, ¿cierto?, que el proteccionismo es un mal camino, porque al fin y al cabo todos sabemos, ¿cierto?, el libre comercio consiste en eso, que cada país produzca aquello en lo cual tiene mayores ventajas comparativas, tiene mayor eficiencia. A mí siempre me da risa cuando se negociaban los tratados de libre comercio en el contexto de la LADI, que cada país quería que se abrieran los productos que iba a exportar al país de al lado, pero que se cerraran los productos que el país de al lado iba a exportar. Si los dos tenían éxito, ¿para qué discutíamos? Se queda totalmente cerrado el comercio. Si yo no puedo exportar a Argentina y Argentina no me puede exportar a mí, ¿qué estamos haciendo discutiendo el tratado de libre comercio? Por eso la Alianza del Pacífico ha sido un ejemplo. Hemos logrado liberalizar más del 98%, y no solamente bienes, también servicios, movimientos de capitales, movimientos de personas. De hecho, en Chile, ¿cierto?, tiene una gran comunidad de inmigrantes peruanos, y les quiero decir, la fiesta del Señor de los Milagros en Chile va a ser tan importante y tan significativa como es la maravillosa fiesta del Señor de los Milagros que yo he tenido la oportunidad de presenciar en Perú. Y por lo tanto, la visión proteccionista es un tremendo error. Ese fue el error que se cometió después de la crisis del año 29, que los países creyeron que cerrándose iban a protegerse. Y lo que puede ser válido para uno no es válido para todos. Es como si uno va al estadio. Si uno se empina, va a ver mejor. Si todos se empinan, todos ven igual, pero todos se cansan más. La única ventaja es que mejora las pantorrillas de las mujeres. Y por lo tanto yo creo que el proteccionismo de Trump es un tremendo error. Espero que recapacite y que, ¿cierto?, rectifique, a pesar que el muchacho, ¿cierto?, ha demostrado mucha contumacia en esa materia y ya amenazó que una de sus primeras medidas va a ser sacar a Estados Unidos del TPP. Lo que se está viendo hoy día, y es una cosa interesante de analizar, porque lo que está haciendo China, es decir, juntemos a China, Japón e India, más los países de la ASEAN, y hagamos una zona de libre comercio entre nosotros. Y algunas personas están pensando en la Alianza del Pacífico, que a lo mejor la Alianza del Pacífico podría integrarse a ese esfuerzo de integración. Yo prefiero realmente un TPP con Estados Unidos adentro que un TPP con Estados Unidos afuera. Pero eso está en las manos
del señor Trump. Ahora, usted está en campaña y en los últimos días ha dicho que los problemas de seguridad en Chile pues tienen que ver con la alta inmigración. Ha propuesto una nueva ley de migración para Chile. Uno de los peruanos, más bien, somos, yo diría, la mayor cantidad de migrantes, o la mayor cantidad de migrantes en Chile son peruanos. ¿Qué propone usted para los peruanos que trabajan en Chile? Bueno, nosotros propusimos un proyecto de ley cuando éramos gobierno, algo cierto que se tramitó en el Congreso y avanzó hasta que hubo cambio de gobierno y se congeló. Y hoy día el actual gobierno, después de haber tenido congelado ese proyecto durante 3 años, anunció hoy día o ayer que iba a reimpulsar una nueva ley de migración. Mire, Chile es un país en que los inmigrantes han significado un aporte gigantesco a lo largo de nuestra historia. Y yo, cierto, soy una persona que creo que la migración es un bien que ayuda a que los países tengan más diversidad, tengan mayor amplitud. Y por tanto, yo creo que Chile requiere una ley de migraciones porque la que tenemos es del año 75. Y por tanto está muy obsoleta. En esa época no había migración. Ahora tenemos una migración muy significativa y que está creciendo. Tenemos en Chile más de 200.000 peruanos que han hecho un cambio cultural en Chile. Si ustedes van a Chile, el cambio, usted sabe que los peruanos hablan mucho mejor que nosotros, pronuncian todas las letras. Los peruanos, cierto, han logrado en Chile, la comunidad peruana, llevar muchas de las costumbres y enriquecer la cultura, como por ejemplo esa maravillosa fiesta del Señor de los Milagros. Así se llama. Claro. Bueno, además de lo que han aportado en Chile, cierto, 1 de cada 2 restaurantes es peruano. Y ahí, cierto, yo estuve hace un tiempo atrás aquí conversando con este famoso chef, que ha hecho una verdadera, ¿cierto? Gastón, sí. No, ¿se llama? ¿Gastón? Gastón. Y por lo tanto, el aporte de la migración a Chile ha sido, a lo largo de nuestra historia, muy valioso y muy reconocido. Lo que nosotros decimos, ¿cierto?, es que queremos abrir las fronteras de Chile al comercio, a la integración, al turismo, a la migración legal. Y queremos cerrar las fronteras de Chile al contrabando, al narcotráfico, al crimen organizado y a la inmigración ilegal. Y eso me parece a mí muy natural. Y por lo tanto, y además, los que son más partidarios, cuando nosotros hicimos la discusión de esta ley, los que más apoyaban esta ley, porque consultamos a las comunidades, era precisamente la comunidad peruana, que en Chile está muy bien asentada. La comunidad peruana en Chile ha logrado insertarse en la sociedad chilena y está haciendo un aporte que es reconocido y que ellos saben que es reconocido. Y por tanto, muchas de las cosas que se pueden ver o leer es parte, ¿cierto?, del clima electoral que tenemos en Chile. Pero sí le puedo decir a usted que el proyecto de ley que nosotros presentamos, un proyecto que lo discutimos ampliamente, que satisface todos los tratados internacionales que Chile ha firmado en esta materia de derechos humanos, que también establecen igualdad de derechos para los migrantes, naturalmente. No incluye un muro. No incluye ningún muro. No incluye ningún muro. Y lo que sí les puedo decir a ustedes, ¿cierto?, que yo tengo al menos una espina clavada en el corazón que nunca les voy a perdonar a los peruanos, porque 2 peruanos se llevaron a 2 Miss Chile. Verónica Somers, embajador suyo, señor Pedro Pablo Kuczynski, y un señor Belaunde que se llevó a Mónica Larzo. Así que yo en esto voy a recurrir a la historia del rapto de las Sabinas. Léanla con mucha atención, porque eso puede dar algunas luces de la reacción nuestra en esa materia. Ahora voy a dejar que me gane mi espíritu periodístico y le voy a preguntar, usted es candidato, lleva en este momento la ventaja, es el favorito en su país. ¿Qué cosa que hizo durante su gobierno no repetiría de ninguna manera de volver a ser elegido presidente de Chile? Miren, en Chile tenemos un deporte, no alcanzamos a elegir un presidente y ya estamos pensando en el próximo. Y eso es un deporte muy popular, pero muy negativo. Las elecciones presidenciales en Chile son en noviembre del próximo año. El actual gobierno recién cumplió 2/3 de su periodo. Y por eso yo creo que anticipar las elecciones es un error. Y por eso yo he dicho públicamente que
Yo voy a tomar una decisión en el mes de marzo. Otros candidatos tomaron la decisión antes, cada uno es libre, viva la libertad es libre, eso es lo hermoso. Y ahí recuerdo esa maravillosa frase de Quijote cuando dice que la libertad es el don más preciado que Dios nos regaló en este mundo. Y hay algunos, cierto, que ya están corriendo en la candidatura. Yo pienso que cuando uno ha sido presidente ve el mundo de otra manera. Por eso yo le decía a mi amigo Pedro Pablo Kuczynski que yo entré al gobierno con el pelo negro y salí con el pelo blanco. Usted, don Pedro Pablo, no tiene ese problema. Pero estoy seguro porque me impresionó mucho escucharlo ayer, que va a ser un gran presidente de Perú. Y eso me llena de alegría. Y por lo tanto, el tema de las candidaturas se tiene que resolver, a mi juicio, el próximo año. Yo tomaré mi decisión. No es cierto que todo expresidente lo único que quiere es volver a ser presidente. De hecho, en general en Chile, ¿cierto?, las segundas vueltas no han sido muy buenas. Algunos presidentes que han sido más de una vez se los recuerda por el primero y no por el segundo gobierno, y otros que lo intentaron de nuevo, otros que lo intentaron de nuevo, se quedaron en el camino, como fue el que compitió conmigo el año 2009. ¿Frei? Frei. Pero sí, ¿cierto?, más allá de esto, yo creo que usted me hizo dos preguntas, si era candidato y la segunda. La segunda que no repetiría de ninguna manera. Mire, a mí me fascina la canción de la Edith Piaf. No, rien de rien, no, je ne regrette rien. Pero es una bonita canción. Yo no soy de esos que dicen no me arrepiento de nada. Solo los tontos, ¿cierto?, no aprenden de sus propios errores. Ojalá pudiéramos aprender también de los errores de los demás. Hay muchas cosas que si yo pudiera volver atrás, que es un privilegio que la vida nunca nos da, haría distintas. Pero me dan tan duro en mi país que yo mismo me ponga a reconocer mis errores, sería como masoquista. Quiero agradecerle muchísimo su presencia aquí en CADE, su presencia esta noche, teniendo en cuenta que hoy es su cumpleaños. Bueno, cuando usted me llamó, me dijo que iba a ser el cumpleaños más feliz de mi vida. Ajá, exactamente. Y así ha sido. Todavía no termina el día. Queremos invitar a Julio.